Buenas tardes a todos y a todas de nuevo. En primer lugar, quiero agradecer a Pura la invitación, su amabilidad y energía movilizadora. Voy a intentar inserir un PowerPoint de la mía ponencia. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre la edición en Portugal, nuevas fuentes y recursos para la investigación colaborativa en los últimos 10 años. Esto es una advertencia que tengo que hacer ya, porque el pasado más reciente, los otros años, yo he hablado en una otra ponencia en Casa de América de Madrid, unos años antes. Entonces ahora me voy a enfatizar los últimos 10 años aproximadamente. Empiezo pelo estado da questão da edição em Portugal. É campo de estudos que sigue tendo várias lagunas e pouca visibilidade, tanto em los média como em la academia. O hecho de que existam poucos estudos resultou que aún não seja possível ter uma perspectiva panorâmica ou sectorial consolidada. Sigue havendo uma grave falta de estatísticas, encuestas e estudos de mercado específicos. Sin embargo, en los últimos tiempos han salido estudios muy relevantes para comprender la evolución de la edición y sus relaciones con el contexto internacional. Esta producción más reciente se puede dividir en 6 áreas principales. En primer lugar, estudios de caso sobre editores y editoriales. Después, estudios temáticos, estudios sobre conexiones internacionales, estudios monográficos con delimitación regional, estudios sobre colecciones y testimonios de o sobre editores y editoriales. En el ámbito de los estudios de caso, tenemos estudios sobre edición estatal, por ejemplo, sobre la imprensa nacional, sobre edición popular y o comercial, por ejemplo, estudios sobre la editorial Centenário Romano Torres o sobre el Clube del Libro Círculo de Leitores, sobre edición cívico-cultural, el proyecto editorial del Movimiento Renascença Portuguesa, o sobre el editor literario Jaime Cortizão. Tenemos también estudios, monografías sobre editoriales y librerías independientes como Afrodite e etc., Moraes, Sada Costa, Seara Nova y Olmeiro. En los estudios temáticos y sectoriales tenemos estudios varios sobre el campo editorial y mercado del libro, catálogos editoriales, debates sobre edición y políticas públicas sectoriales, edición antiguerra colonial, edición de obras de autores hispanoamericanos, edición en Lisboa, edición oficial bajo la dictadura de Salazar, libro político y literatura infantil-juvenil. En los estudios sobre conexiones internacionales tenemos diversos estudios sobre conexiones transatlánticas, por ejemplo, el editor Francisco Alves, sus redes y socios. Conexiones Brasil-Portugal es una área muy estudiada. Tenemos ahora estudios recientes sobre libros do Brasil, la editorial, y su conexión con la edición de novelas brasileñas en Portugal o la importación de sus libros eróticos durante la dictadura militar brasileña. Autores brasileños en tierras portuguesas o el editor literario Jaime Cortizão. También estudios sobre intercambios en la edición Engagé, sobre Iberoamérica, sobre la secesión de Goa y la lucha anticolonialista a través de la edición sobre Gandhi, diseño de libro técnico. Monografías de ámbito regional tenemos para Algarve y Madeira y estudios sobre colecciones. Tenemos un estudio sobre una colección muy importante que es la colección Biblioteca do Povo e das Escolas, y también otra colección más del siglo XX, Biblioteca Cosmos, y estudios sobre colecciones dedicadas a autores hispanoamericanos. En el ámbito de los testimonios de sobre editores y editoriales, tenemos ahora estudios sobre Editorial Verbo, Teorema,
e etc. Um estúdio, na segunda edição de um estúdio muito importante de Serafim Ferreira com 19 editores, vistos por este outro editor, e também um livro novo sobre a editorial alternativa Antígona. Outra área muy importante es los centros de documentación, repositorios y plataformas digitales. En los últimos años han surgido o se han consolidado varios proyectos con un componente digital que pueden ayudar a profundizar los estudios en el área de la edición en Portugal o de habla portuguesa. A continuación se muestra una selección de los que pueden ser de uso más práctico para la investigación colaborativa. Empiezo con la Africa Bib, que es una base de datos bibliográfica del Centro de Estudios Africanos en Leiden y que incluye la producción de los países africanos de habla portuguesa. Después, la Biblioteca Nacional Digital de la Biblioteca Nacional de Portugal continúa desarrollando un meritorio proyecto en la difusión de algunos de los más importantes patrimonios bibliográficos portugueses, estando en parte asociado a la red europeana. El Centro de Documentación 25 de Abril de la Universidad de Coimbra, que tiene como objetivo recuperar, organizar y poner a disposición de la investigación científica el material documental disperso por el país y en el extranjero sobre la Revolución Portuguesa de 74. Incluye decenas de colecciones antifascistas que adjuntan colecciones de libros y otros impresos y una biblioteca digital que da acceso al texto completo de las obras de su biblioteca privada. Después, la Hemeroteca Digital, que es del Ayuntamiento de Lisboa, cuyo objetivo es la construcción de una biblioteca digital de periódicos y revistas portuguesas pasados al dominio público, dando acceso a la digitalización de colecciones completas o parciales, acompañada de información contextualizadora, incluso sobre los respectivos editores. Tiene aún una colección de raridades bibliográficas. El Observatorio Portugués de las Actividades Culturales es un observatorio que integra el Centro de Investigación y Estudios en Sociología y realiza estudios sobre el sector cultural para entidades oficiales y otras, incluyendo los estudios sobre el mercado editorial que allí se encuentran disponibles. También los repositorios institucionales de universidades portuguesas contienen los textos de libre acceso por parte de los investigadores de estas universidades, incluyendo textos sobre el mundo editorial. Los más relevantes, porventura, son los de la Universidad de Aveiro, la Universidad Nova de Lisboa, la Universidad do Porto, Coimbra y la Universidad de Lisboa. El proyecto Revistas de Ideas y Culturas, coordinado por Luis Andrade, cuyo objetivo es dar acceso a las colecciones de las revistas de los movimientos culturales y políticos más representativos de la historia portuguesa del siglo XX, segundo el conocimiento historiográfico actual y estado de la arte de la edición digital. Posibilita la búsqueda por índices de conceptos, materias, lugares, autores y obras citadas. Inclui revistas de editoriales empresas como A Batalha, que es anarquista, y Seara Nova. También RTP Archivos, que es un repositorio de programas audiovisuales y audio de la televisión y de la radio públicas, desde la década de 60 hasta la actualidad, destacando documentales sobre determinadas editoriales y reportajes con editoriales independientes. También es importante subrayar los sitios web y blogs de editores, asociaciones representativas y otras entidades. No siendo exclusivamente repositorios, proporcionan información sobre el mercado editorial, legislación específica y hábitos de lectura. Algunos sitios web brindan acceso al contenido completo de los estudios. Es el caso del sitio web de APEL, que es la Asociación Portuguesa de los Editores y Libreros. La mayoría de estos sitios web y blogs de las editoriales y otros brindan acceso a información sobre la producción bibliográfica actual. Lamentablemente, ninguna editorial mediana o grande brinda acceso a su catálogo completo.
Mas este não é um caso único de Portugal, lamentavelmente. Agora, sobre plataformas digitais. Una de las más importantes es Casa Común, que pone a disposición documentos en poder de la Fundación Mário Soares y otros existentes en otras entidades asociadas, incluyendo muchos archivos en África de habla portuguesa y mucha documentación relacionada con la edición de libros en el contexto portugués, por ejemplo, serie de catálogos de Sierra Nova y también del contexto luso-africano. Tiene más de 2 millones de objetos digitales, incluyendo 100.000 fotos y la colección completa del periódico Diario de Lisboa. Otra plataforma es Omeka S, que es una plataforma digital internacional dedicada a la incorporación y difusión de exposiciones virtuales. Puede ser un buen vehículo para la promoción de nuevos sitios web dedicados a la edición iberoamericana. En Portugal contamos con un espacio propio promovido por un equipo portugués-brasileño com base na Universidade Nova de Lisboa e de onde se inclui a exposição Ulmeiro 50 anos, que debuta agora com versões em português e inglês, veremos adelante. Outro portal muito importante é o portal das Memórias da África e do Oriente. É uma plataforma da Fundação Portugal-África desenvolvida por la Universidade de Aveiro e o Centro César, dada a conocer los registros y la ubicación de la mayoría de los libros y artículos sobre los vínculos entre África, Oriente y el espacio de habla portuguesa. Ahora, proyectos en humanidades digitales, os presentaré dos ejemplos. El primer es el proyecto Romano Torres, que salvaguarda y pone a disposición y pretende buscar estudiar la documentación de uma editorial representativa portuguesa, que em sua atividade centenária abriu muitos puentes hacia o espaço da habla portuguesa. Tuvo el exclusivo de la edición de Emilio Salgari para el mercado de habla portuguesa, incluyendo el Brasil, donde exportó aún novelas sentimentales. Para las entonces colonias africanas, exportó todo tipo de novelas. Cabe también mencionar la traducción de novelistas españoles populares como Enrique Pérez Escrich y Manuel Fernández de González. Los sitios web del proyecto dan acceso al catálogo bibliográfico, el archivo histórico, la iconografía, información y publicación sobre la historia de la editorial y un diccionario de editores, autores, traductores e ilustradores. Este proyecto tuve el placer de coordinar. Otro proyecto que estoy a coordinar es el proyecto Ulmeiro, centrada en el estudio de la contribución de esta institución cultural fundamental, porque fue al mismo tiempo librería, distribuidora, editora, galería, discoteca, etc. Un polo dinamizador de las ediciones iberoamericanas, internacionalista, de resistencia luso-africana, y que también reveló o reforzó la visibilidad de muchos escritores portugueses y luso-africanos. Este proyecto resultó en varios estudios, algunos son exclusivos del portal EdiRed, una exposición física y la exposición virtual Ulmeiro 50 años, en portugués e inglés, pero que también queremos en español, accesible al público desde hoy. Los sitios web que los acoge también pone a disposición el catálogo bibliográfico completo de la editorial y serios asociados, e difundirá fuentes primárias diversificadas, documentais audiovisuais, entrevistas impressas ao áudio, a seu mentor José Antunes Ribeiro, novos estudos, bibliografia ativa e passiva sobre autores, livros e temas relacionados com o meio, etc. Depois, se tenhamos um pouquinho de tempo, posso apresentar-vos um pouco este website. Sobre redes internacionais, o Grupo Internacional de Estudos de Imprensa Periódica Colonial del Império Português tem múltiplos sócios institucionais, como em la academia, archivos, bibliotecas, etc. Levou a cabo várias iniciativas integradas que vinculam as humanidades digitais e a difusão de coleções, especialmente algumas revistas mais relevantes ou de difícil acesso, muitas de elas realizadas por editoriais que necessitam ser estudiadas.
Otra red importante es la red latinoamericana Cultura Gráfica, que muchos de vosotros conocéis. Ha dado especial énfasis a la difusión de información sobre actividades académicas en torno a la cultura gráfica en un contexto atlántico que necesariamente incluye el marco lusófono. Para un trabajo en red y virtual más rentable, puede contribuir la creación de grupos de trabajo en torno al patrimonio de la edición y en conexión con las humanidades digitales, para localizar, recuperar y estudiar colecciones documentales específicas. Se podría empezar con un relevamiento de fuentes que permitan acceder a los catálogos de las editoriales, para luego establecer asociaciones para la digitalización y el empaquetado en servidores de estas mismas fuentes primarias. Esta iniciativa se podría desarrollar junto con otros socios o parceros como Europeana y agencias científicas. En conclusión, la investigación colaborativa en torno a la edición en Portugal tiene posibilidades de reforzarse. Sin embargo, se encuentra en un terreno contradictorio, investigación de mayor calidad por parte de investigadores comprometidos y creativos, pero sin apoyo institucional y logístico amplio para desarrollar una política integral y sostenida que permita salvaguardar y difundir el patrimonio de la edición. De ahí también la importancia estratégica de establecer asociaciones y sinergias internacionales. Espero que estos seminarios y el proyecto Portal EdiRed puedan ser uno de esos pilares estratégicos. Gracias a todos por su compromiso con esta causa común. Y ahora, si es posible, propongo mostrar el sitio web. Entonces, este website tiene 10 ítems principales que están en la página principal. Después de la presentación que presenta todo, una especie de introducción, tiene la exposición documental, que fue una exposición física que ha estado abierta al público el año pasado. Y ahora estas son las 10 secciones de la exposición. Puedo mostrar la primera sección, que es una especie de introducción a la génesis de la editorial y librería, y que tiene también documentarios que muestran la exposición física y también los documentos de la preparación, documentos hechos por el editor, fundador de la editorial y de la librería, sobre la guerra del Vietnam, por ejemplo, para la revista O Tempo e o Modo, conectada a los católicos progresistas, otros documentos de libros que distribuían por esta librería, que también era distribuidora, manifestos contra la censura política, que este manifiesto, por ejemplo, ha sido assinado también por el editor José António Ribeiro, de la Ulmeiro, entrevistas con dirigentes de los católicos progresistas, que era también la corriente con que se identificaba este editor. Artículos de periódicos portugueses sobre las librerías que vendían libros durante la dictadura, y aquí es el editor José António Ribeiro. Aquí son estudiantes africanos que han comprado libros en la librería Ulmeiro y que después han estado conectados con la lucha anticolonialista de sus países africanos. Aquí es las portadas de los primeros libros de la editorial Ulmeiro. Lo primero es un libro de poesía que se llama Isto anda tudo ligado, Esto anda tudo conectado, que es el título de la propia exposición. También es importante subrayar aquí también la cuestión ibérica, porque esta colección se llama Cadernos Peninsulares, es una remisión para el ámbito ibérico. Reedita una publicación de Antero de Quental de reflexión sobre las causas de la decadencia de los pueblos peninsulares. Aquí también es posible ver documentos sobre la aprehensión de libros por parte de la policía política. También un listado de librerías y puntos de venta de la Ulmeiro. Con este listado
he hecho dos mapas interactivos, uno con los puntos de venta en Portugal continental en el año de 70 y otro con la distribución en la capital, en Lisboa, los puntos de venta, que eran librerías, papelerías, todo y otros géneros de tiendas. Entonces, eso puedes mirar en el mapa hoy, donde se localizaban estas librerías y otros puntos de venta. También una conexión muy grande desde el inicio con la edición española, en este caso, Las historias do cárcere. Es un libro de Juan Gómez Casas, el adjunto es el auto de apreensão de la Polícia Política desta obra. Entonces, esta es solo una muestra de este website que podéis ver después en la internet. Muchas gracias, Daniel.